Uno. De todas las hermanas de mi abuela, hay una que nació, creció y aún vive en Veracruz. Al día de hoy ella ya está muy mayor y no puede viajar, pero en la memoria llevo con mucho cariño el recuerdo de sus visitas a la capital. Pero lo que más atesoro son las cosas que ella nos contaba. Decía que a espaldas de su casa había un terreno grande. Inicialmente tenía dueño, pero la persona murió y nadie reclamó esas tierras. Lo común hubiera sido que el municipio se las quedara. Sin embargo, los vecinos se adelantaron a quitar las cercas y lo tomaron gracias a que ahí había un pozo con abundante agua. Incluso pusieron unos lavaderos para evitar la fatiga de tener que irse a lavar al río. Por algún motivo desconocido, un día el pozo se secó. La gente dejó de frecuentar el predio, además de que taparon el agujero con un montón de ramas. Una tarde, una mujer que pasaba por ahí encontró el pozo abierto. Se detuvo a unos pasos del agujero. Antes de acercarse, le dijo a su sobrina que la esperara sentada en una piedra. La mujer caminó hasta la orilla y luego saltó al vacío. La niña se asomó asustada, pero no alcanzó a ver nada en el fondo. Luego se echó a correr mientras gritaba pidiendo ayuda. En menos de una hora, medio pueblo se encontraba en el terreno abandonado buscando una solución para el terrible accidente. Decían que la voz de aquella mujer todavía se escuchaba salir del fondo del pozo, por lo que se dio por hecho que seguía con vida. Un vecino trenzó varios mecates para bajar a alguien a que viera en qué estado se encontraba la persona. Con cuidado y entre varios bajaron a un adolescente a quien le amarraron la cuerda alrededor del cuerpo. El muchacho estuvo abajo solo unos segundos. Tan pronto llegó al final de aquel oscuro agujero, pidió a gritos que lo llevaran de vuelta a la superficie. La mujer que se aventó todavía estaba con vida a pesar de las horribles fracturas que había sufrido al caer. Según lo que dijo el muchacho, eso que aguardaba al fondo ya no parecía una persona. Tampoco dijo que pareciera estar sufriendo y de hecho esa mujer pidió que no la sacaran. Quería quedarse ahí. El joven le preguntó por qué y ella le respondió que ese era un lugar privilegiado, una cámara húmeda, cómoda y oscura desde donde podía escuchar las voces que venían del infierno. Imagínate escuchar esas palabras salir de un rostro cubierto de lodo y sangre, con los ojos desorbitados y una sonrisa siniestra. Por eso es que el muchacho quiso que lo subieran de inmediato. Se hizo la voluntad de la señora y ahí la dejaron. Quisieron cubrir la boca del pozo con unas cuantas ramas, pero la mujer gritó desde el fondo que la dejaran descubierta. Con la cubeta que se usaba para sacar agua, su sobrina se encargaba diariamente de bajarle de comer. Un día la encontraron a ella y a otros niños asomados al interior del pozo. Fue entonces que se dieron cuenta de que la señora les contaba cosas, específicamente cuentos de terror. Un detalle escalofriante acerca de esos cuentos era que la persona decía que ella, a su vez, los escuchaba de las voces que venían del inframundo. A veces también los adultos se quedaban a escuchar las horribles cosas que salían de aquella oscura garganta de piedra. La voz de esta señora no siempre tenía matices femeninos, a veces se escuchaba como si fuera la misma voz del diablo, según se contaba. Un día, un niño se acercó tanto a la orilla que desafortunadamente resbaló y cayó. Nuevamente se juntó el pueblo y volvieron a preparar las cuerdas para sacarlo. El muchacho que había bajado la primera vez ni siquiera se apareció por ahí. Después contó que no tenía intenciones de volver a ver lo que había ahí abajo. La persona que hicieron descender dijo haber visto la cosa más espantosa.
algo que la mente humana es incapaz de imaginar. La mujer que inicialmente había caído al agujero ahora estaba convertida en un monstruo. Sin embargo, eso no era ni por asomo lo más perturbador. Del pequeño que había resbalado ya no quedaba ni rastro. La mujer lo había devorado. Taparon el pozo con tablas y piedras, pero las voces seguían saliendo del interior de la tierra. Tuvieron que tirar la boca del pozo y cubrir el agujero con pesados bloques. Se dice que también volvieron a cercar el terreno, dejándolo abandonado, ahora sí por completo. Mi tía abuela contaba esta historia a pesar de que cuando sucedió ella todavía era una niña de brazos. Sin embargo, hasta el último día en que vivió cerca de ese terreno, llegó a escuchar las carcajadas que salían de debajo de la tierra. Dos. Esto que te voy a compartir lo contaba mi mamá a medias. Un día se me ocurrió preguntarle a mi abuela si era cierto y fue entonces que escuché la historia completa con los macabros detalles. En un pueblo de Oaxaca de donde eran ellas había una pareja joven que quería tener hijos. Por alguna razón la vida no los había querido bendecir con descendencia hasta que un día se presentó una extraña oportunidad. Un par de mujeres aparecieron en el pueblo. Además de que eran forasteras, nadie las reconocía de ningún poblado vecino, nadie las había visto antes. Estuvieron recorriendo las calles del pueblo sin que nadie se les quisiera acercar, hasta que se encontraron con aquellos que buscaban con desesperación formar una familia. Les dijeron que de camino al pueblo se habían encontrado un bebé tirado entre la hierba y querían saber si era de alguien de por ahí. Ana y José dejaron lo que estaban haciendo y se fueron siguiendo a esas mujeres. Esa noche no regresaron. Como no tenían otros familiares, a nadie se le hizo urgente ir a buscarlos, pero mi abuela, que se enteró de lo que estaban haciendo y los vio partir, se quedó con el pendiente. Al día siguiente salió de casa tomando la mano de su hijo mayor. Siguió el sendero que bordeaba la cuesta y se fue fijando de una derivación en el camino mencionada por las mujeres que habían alertado del bebé abandonado entre los matorrales. Estuvo a punto de rendirse y regresar cuando escuchó el llanto. Al principio lo pensó antes de internarse en la espesa arboleda, pues además de que ahí había barrancos y animales salvajes, la subida se veía peligrosa. Las piedras y la tierra que se desprendían con facilidad era el principal motivo por el que mi abuela decidió mejor regresar. Pero entonces se dio cuenta de que los chillidos de aquel niño no paraban, tal y como si estuviera solo. En ese momento se formuló en su mente la idea de que aquellas mujeres habían engañado a la pareja para que las siguieran. Sí, en ese lugar se hablaba de la existencia de brujas, nada más que nadie las había visto. A veces se encontraban cosas en la arboleda que atribuían a la existencia de estas, tales como listones atados en las ramas más altas, escrituras talladas en los troncos de los árboles y algunas figuras que semejaban personas armadas con varas. Mi abuela buscó un camino seguro por donde pudiera subir con su hijo. En todo el tiempo en que estuvo intentando llegar al sitio, no dejó de escuchar los llantos del niño. Ella no lo dijo cuando lo contó, pero mi mamá está segura de que tanta insistencia y obsesión por encontrar al niño se debían a un engaño o a una clase de hechizo que hicieron las brujas, pues la señora hizo hasta lo imposible hasta que llegó a la fuente del ruido. En un surco en el suelo encontró una escena demoníaca.
Los llantos se esfumaron tan pronto como ella apareció en el sitio. En el suelo, envuelto en una sucia manta, había un niño, un bebé, solo que no estaba vivo, era un cuerpecito seco, momificado. Se encontraba recostado en un pesebre y refugiado sobre un pequeño techo de palma. La disposición de las cosas hacía pensar que alguien había querido recrear el nacimiento del niño Jesús. Ahí mismo estaban Ana y José, solo que mi abuela no los había visto con detenimiento. Lo primero que llamó su atención fue el niño al centro de la escena. Como si se tratara de los padres del recién nacido, a derecha e izquierda se encontraba aquella pareja que había desaparecido. Ya te has de estar imaginando que no se encontraban en las mejores condiciones. De hecho, de ellos no quedaba nada más que su piel. Sus entrañas y todo lo demás había sido sustituido por paja. Mi abuela dijo que eso la hizo gritar, pero que al día de hoy no puede olvidar la mirada que había en esos rostros secos, muertos. Quien sea que les hizo eso, colocó piedras blancas detrás de los agujeros donde iban los ojos y en ellas pintó unas miradas escalofriantes. Mi abuela agarró a mi tío bien fuerte del brazo y se echó a correr con él. Unos metros adelante no miró dónde puso el pie y tropezó. Cayó arrastrándose y rodando. Su cuerpo golpeó con algunos árboles, pero por fortuna no tuvo graves heridas más que un tobillo torcido. Lo que casi la hace desfallecer fue que cuando se levantó para sacudirse la tierra, vio a aquellas mismas mujeres que habían pasado por el pueblo. Ellas se le acercaron para decirle que habían encontrado a un bebé abandonado entre la hierba. Guardaron silencio y los chillidos se volvieron a escuchar. «No quiere ir a ver si lo reconoce», dijeron las brujas al unísono. Con todo y el dolor del tobillo, mi abuela se echó a correr sendero abajo hacia su casa. Regresó sin aliento. En las calles se encontró a uno de sus hermanos a quien quiso convencer de que había visto a las brujas. La gente se empezó a reunir en torno de ella a escuchar lo del pavoroso nacimiento instalado en medio de la arboleda. Si no hubiera mencionado a las brujas, no se hubiera formado una turba enardecida. Dio santo y seña para guiarlos, pero ella no acudió por el dolor que a cada segundo se acrecentaba. Horas después, la gente volvió decepcionada ya que no encontraron nada, aunque sí mencionaron haber visto rastro de que alguien desinstaló a prisa lo que había debajo del techo de palmas en el surco mencionado. Durante muchos años se escucharon llantos de bebé en esos senderos, no obstante, quedaba muy claro que nadie debía de salirse del camino para atenderlos. 3. Relato de Sonia Santiago. Los relatos que escucho en este canal me hacen recordar bastante a mi bisabuela. A ella le gustaba enunciar las muchas diferencias que hay entre la vida actual y lo que ella vivió cuando era niña. Hoy te quiero compartir una de las historias que nunca oímos de su boca, pero que mi madre nos contó hace poco. Antes de mudarse a Tapachula, ella y muchas otras personas tenían sus viviendas en un pueblo remoto. Se dice que en aquellos años, muy cerca de los 1900, un sujeto desapareció en el monte luego de que varias personas vieron luces que bajaron del cielo. No tenían la más mínima idea de lo que estaban viendo. Lo describieron como un gran plato que flotaba entre las nubes. Don Joaquín estuvo perdido durante varias semanas. Algunos decían que aquellos rayos que se vieron en el firmamento lo habían fulminado. Pero tiempo después reapareció, se veía distinto, hablaba diferente, tenía otros hábitos, pasaba mucho tiempo en el monte, que fue donde lo vieron por última vez.
Un día en que alguien lo siguió para ver en qué andaba, se encontraron con que había construido una especie de generador. En ese entonces nadie tenía en el vocabulario esa palabra, mucho menos sabían para qué podía servir aquel aparato. A quien lo estaba espiando le hizo la demostración. Pudo encender una bombilla y producir electricidad para usar en otras cosas. En aquel pueblo todavía no había energía eléctrica ni planes cercanos para llevarla a este. El rumor se corrió y pronto todos se enteraron de lo que ese hombre hacía en su tiempo libre. No muchos días después, uno de los pobladores subió al monte y le prendió fuego al aparato. Don Joaquín se amarró a esta máquina para evitar que la destruyeran, pero lo único que provocó fue su propia muerte en un gran incendio que todos vieron desde sus casas. La justificación de quien redujo a cenizas el generador era que esas cosas seguramente eran del diablo. Unos días después, las luces volvieron a bajar del cielo. El mismo disco flotó sobre el monte, luego se acercó al pueblo. Mi bisabuela recordaba el momento en que todo empezó a temblar. Del cielo, o más bien de la nave, bajaban unas vibraciones tan fuertes que a todos se ensordecieron. Las chozas y las casas se desbarataron, los cultivos se secaron, los animales se murieron, todo quedó inhabitable después de que el platillo se marchó. La gente tuvo que tomar lo poco que pudieron rescatar de entre los escombros y se fueron a buscar otro lugar para instalarse. Mi bisabuela era pequeña cuando sucedió, pero hasta sus últimos años ella decía que no era de Tapachula, sino de otro pueblo, del cual no podía recordar su nombre. Agradecemos a quienes hicieron posible esta recopilación. A ti que nos escuchaste hasta el final, te mando saludos y deseo que tengas una noche llena de sustos. Si quieres apoyarnos, puedes dejar tu like y muchos comentarios. También tenemos habilitado el botón del corazón de los supergracias en caso de que gustes dejar una propina para la producción. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.